Bueno, presidente, pues empecemos. La idea es que podamos charlar unos minuticos acerca de lo que ha hecho el ICETEX en esta cuarentena que nadie esperaba y que me pueda contar a mí y a la gente que nos va a ver o que nos está viendo, eh, digamos, cuáles son esos desafíos que ha enfrentado el ICETEX y qué se tiene para hacer en el futuro inmediato, porque eso es ya. Entonces quisiera empezar por preguntarle al presidente cómo va el tema de los alivios, de los deudores del ICETEX, qué ha pasado un poquito con ese tema, usted qué balance podría hacer en este tema. Sebastián, y a todas las personas que nos acompañan en este momento, pues indicar que desde el mes de marzo de este año, en ICETEX, con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, hemos estado observando las situaciones que viven nuestros beneficiarios. Recordemos que en ICETEX tenemos tanto beneficiarios de los créditos tradicionales, algunos de ellos tienen el subsidio de tasa, otros no, y los beneficiarios de los créditos condonables, es decir, aquellos que no tienen que ser pagados una vez se completa el periodo de estudios. De manera particular, en los beneficiarios de los créditos tradicionales, muy inquietos todos con los cambios en las situaciones económicas de sus familias, las situaciones de salud, y por ello lanzamos el plan de auxilios educativos. El plan de auxilios educativos busca atender esta coyuntura que estamos viviendo. Este plan de auxilios educativos está respaldado en dos decretos, el decreto 467, el decreto 662, que permitieron que tuviésemos la oportunidad de brindar, en este momento más de 70,000 personas lo han usado o han sido beneficiarias de este programa, cuatro diferentes líneas. La primera, suspender temporalmente los pagos que tenían programados para hacer al instituto. Estos pagos son muy importantes, no solamente porque pues, reflejan ese compromiso que ellos tienen con su crédito, sino porque esos son los recursos con los que la entidad puede pagar las matrículas del siguiente semestre. La segunda disposición es ampliar el número de meses en el cual se hace el pago del crédito, como funciona con cualquier otro programa semejante. Si yo pago en más tiempo, pues claramente el valor mensual que debo pagar se reduce. El tercero, la reducción de los intereses al IPC, es decir, al índice de inflación del año anterior. Y por último, para los que por primera vez iban a ingresar a la educación superior o por primera vez van a utilizar un crédito de ICETEX, la posibilidad de solicitarlo sin codeudor. Como les repito, estas medidas hoy están en manos de 70,000 personas. El decreto 662 nos permitió las primeras, y eran por 60 días, las prorrogamos por 30 más, es decir, llegamos a 90, y a partir de ahora estamos dando estas medidas por 6 meses. Es decir, que estamos hablando de todo un apoyo para el segundo semestre de este año, que es el que ya estamos próximos a iniciar. Presidente, se lo pregunto porque la gente estaba muy preocupada y usted me dice que entonces, ¿hasta cuándo tendrán este tipo de alivios? ¿Hasta cuándo se extenderán para que seamos claros con la gente? Las personas que solicitaron el auxilio en el mes de marzo, abril o mayo, era por 60 días, lo prorrogamos automáticamente por 30 días más, es decir, 90 días. A todos ellos los estamos contactando porque tienen la posibilidad de hacer una solicitud, una extensión adicional por 6 meses. Estaríamos hablando de aquí hasta el mes de diciembre, con un anuncio que también es muy relevante. Somos conscientes que algunas familias se preguntan si es conveniente continuar estudiando el próximo semestre, por cualquiera de las razones que nos afectan a todos en Sí. este periodo de pandemia. Para aquellos que no tienen tasa de interés subsidiada por la nación, que son alrededor de unas 50,000 personas, que renueven su crédito o lo soliciten por primera vez, les vamos a brindar el beneficio de la tasa de interés solamente al IPC. Además de ese beneficio, pueden tomar otro, pueden tomar el de ampliación o pueden tomar el de periodo de gracia. Esto para decir que el apoyo que se les brinda es durante todos estos 6 meses, es decir, de aquí a diciembre, y permite combinar beneficios para que las familias puedan concentrarse en superar la situación que estamos viviendo y los hijos se puedan concentrar en sus estudios. Pero es decir, si yo tengo unos beneficios ahora, no me van a aplicar en un año, seamos claros también, sino que solamente durante estos 6 meses. ¿Sí? ¿Entiendo?
De acuerdo, miremos cómo el gobierno nacional ha venido tomando medidas y podemos hacer un símil con las extensiones de las medidas del aislamiento obligatorio preventivo. Se hacen en función de la información que está disponible y del Sí, comportamiento que vamos observando del virus y los efectos que tiene sobre la salud y sobre la vida de las personas. Cuando se tomaron las primeras disposiciones en marzo, el alcance de las mismas era 60 días. Recordemos que se estaba hablando de que esas primeras medidas de aislamiento obligatorio preventivo no iban a ir más allá de Semana Santa. Y se estaba hablando de que el país podría retomar fácilmente y la dinámica educativa en el segundo semestre se podría desarrollar de manera presencial. Sin embargo, la valoración de los epidemiólogos, la validación de las condiciones de salud en los sistemas educativos, pues fueron extendiendo las medidas. En ese orden de ideas, nos movimos de 60 a 90. Ahora tenemos claro que el segundo semestre va a ser de alternancia, como lo ha dicho claramente la ministra de Educación Nacional, actividades en aula de clase, actividades mediadas por tecnologías, pero sí. sin lugar a dudas, en el evento de que se observe que se requieran que estas medidas se prorroguen más allá, estaríamos hablando del año 2021 o inclusive 2022, Colombia debe tener la certeza que en Sí. ICETEX actuaremos de manera consecuente. Presidente, a ustedes como entidad, como ICETEX, ¿les preocupa el tema de la deserción universitaria? ¿Les impacta también a ustedes económicamente, quiero decir? Nos preocupa muchísimo y más que por el impacto económico, por una razón que históricamente ha sucedido y que está documentada por los estudios de expertos en la materia. Si un joven toma la decisión de suspender un semestre, independientemente de la razón, sea de académico, sea por razones financieras, sea por razones vocacionales, entra en una zona que llamamos de riesgo de deserción permanente. ¿Qué significa deserción permanente? Que eso que iba a ser simplemente una suspensión de un semestre se vuelve que se retira del todo del sistema. Y esto tiene inmensos costos para el desarrollo del país. Por eso las medidas que hemos tomado todas apuntan a reducir al máximo la deserción. Es decir, que los beneficiarios de ICETEX tengan la certeza que hemos combinado las herramientas que están a nuestra disposición y alcance para que los podamos apoyar en su permanencia. Uno, los que son beneficiarios, acogiéndose al plan de auxilios. Dos, los que todavía no tienen un crédito educativo y lo van a necesitar por primera vez. Están en segundo semestre, en quinto o inclusive en noveno semestre. Hemos aligerado las condiciones y los trámites para que puedan hacer la solicitud del crédito y recordemos que los créditos que otorga ICETEX acompañan al estudiante hasta que se gradúa. Y en ese orden de ideas estamos dándole un mensaje a los que ya están, continúen adelante, y un mensaje a aquellos que estando en el sistema no son beneficiarios de crédito, indicándoles que estamos ahí para poderlos apoyar ahora hasta que terminen su proceso de formación. Bueno, presidente, por favor cuéntenos, sé que vienen trabajando y que venían trabajando en un tema de económico para alivios de matrículas en colegios y jardines, si no estoy mal, usted me aclarará bien el tema, cómo funciona el tema, cómo vienen administrando esos recursos, cómo cerró la convocatoria y explique a la gente cómo funciona, en qué consiste esta herramienta que ya cerró, pero que mucha gente se pudo, digamos que, ver beneficiada con esto. El decreto 662 estableció el Fondo Solidario para la Educación y encomendó a ICETEX su administración. Son recursos del gobierno nacional que nosotros como entidad administramos. Dentro de las líneas del fondo se crea la línea de créditos educativos condonables para padres de familia con hijos en colegios y jardines privados. Esta línea, la cual funciona a través de la vinculación de los colegios y los jardines en la solicitud del crédito, tiene como objetivo que los niños y las niñas permanezcan en el sistema de formación. ¿Qué significa que es un crédito condonable? Es un crédito que le permite a los padres de familia que tienen hijos en colegios, pero que tienen situación de mora en las pensiones, el poder recibir el equivalente de 6 pensiones, los valores se gradúan colegio a colegio, para poder pagar las moras vencidas y posiblemente las pensiones que se requieran de aquí en adelante. Las condiciones de condonación son, para familias de estratos 1 y 2, el crédito es 100% condonable. Para las familias de estrato 3 es 90% condonable. Para las familias de estrato 4 es 50% condonable y aquellas de estrato 5 y 6 no es condonable, pero se les cobra un interés equivalente a la inflación, es decir, al IPC. ¿Cuál es la condición que tienen que acreditar las familias?
que sus hijos permanecieron estudiando. Si estaban en jardín, que hicieron entonces el paso a primaria. Si se encuentran en primaria o en secundaria, que permanecieron estudiando, es decir, que no fueron retirados del sistema. Y si estaban en grado 11, que efectivamente obtuvieron la graduación de su grado 11. De esta manera, estos recursos le permiten a las familias poder sobrellevar en estas situaciones donde hay estrechez en algunas de ellas para poder pagar estos valores de pensión. ¿Cómo funcionó la convocatoria? La primera etapa de la convocatoria es que los colegios postularon a los padres de familia que tenían dificultades. Ayer cerró la convocatoria, estamos corriendo los números finales. Lo que sigue es que se califican esas 3.700 postulaciones, se asignan ya a los colegios elegibles los cupos que hay disponibles y se hace una convocatoria cerrada a los padres de familia de los colegios en las condiciones que establece el reglamento operativo. Pero entonces, presidente, es solo para gente que tenía deudas, no es para gente que necesitaba alivios, digamos así. Es para padres de familia que presentaban ya una situación de atraso en pagos. No solamente sirve para cubrir el atraso, sino que también permite cubrir pensiones que se van a causar en los próximos meses. Les permite ponerse al día y continuar en el desarrollo de sus estudios. Recordemos que hay colegios calendario A y colegios calendario B. Entonces, la situación depende de la característica del calendario escolar de cada colegio que se postuló. Presidente, ¿qué respaldo ha recibido el ICETEX del gobierno nacional económico, supongo yo, para solventar esta crisis y para ayudarle a los padres y a los estudiantes? ¿Cómo usted resumiría el respaldo que ha recibido del gobierno? Primero, los recursos que permiten apalancar el plan de auxilios surgen de un decreto. El decreto es firmado por el señor presidente de la República y todos los ministros. Ello nos permite entonces poder extender estos beneficios que ya hemos hablado para los beneficiarios de ICETEX. En segundo lugar, yo quiero destacar el compromiso que otras entidades del gobierno nacional tienen con los jóvenes que atienden a través de los fondos que ICETEX administra. Cuando se trata de los créditos condonables, son recursos, por ejemplo, del Ministerio de las TICs o, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de otros programas de inversión. Fácilmente estas entidades pudieron haber tomado decisiones de suspender o de no continuar con el apoyo que le brindan a sus jóvenes. Sin embargo, todas, sin excepción, garantizaron los recursos necesarios y suficientes para que estos programas sigan adelante. En tercer lugar, quiero destacar el trabajo de las instituciones de educación superior, tanto las públicas como las privadas, quienes haciendo uso de recursos propios, quienes haciendo uso de recursos de los entes territoriales, en algunos casos han podido otorgar el beneficio de matrícula cero. Recordemos que para esa matrícula cero también se utilizan recursos del Fondo Solidario para la Educación, o han extendido unos descuentos sobre valores de matrícula o han ampliado los programas de bienestar estudiantil en componentes como transporte o alimentación. Entonces yo quiero destacar que como entidad nos hemos sentido muy respaldados, de igual manera muy articulados, tanto con el gobierno nacional, los entes territoriales y sobre todo las instituciones de educación superior, que son actores relevantes en la superación de estos desafíos que tenemos como país. Presidente, recordémoslo a la gente, ¿ustedes están cobrando intereses sobre las deudas todavía? Porque la gente siempre con el tema del ICETEX se preocupa mucho de los intereses, de si están cobrándolos o no. Entonces recordémosle a la gente qué pasa con los intereses de sus deudas. El capital con el cual se hacen los préstamos de ICETEX debe tener un componente que se llaman los intereses por tres razones fundamentales. Primero, cuando nosotros entregamos ese recurso, pues ese recurso va a ser repagado en el tiempo y todos conocemos que existe un fenómeno que se llama la inflación. La inflación hace que el dinero vaya perdiendo valor. Los intereses ayudan a que ese valor se mantenga. Segundo, la entidad tiene una infraestructura, tiene una operación, tiene un personal, tiene unos servicios, los cuales a su vez también son cubiertos con un componente que viene de los intereses. Y el tercero, que no es menor, cuando otorgamos un crédito educativo, encontramos, infortunadamente, que hay personas que tienen dificultades para hacer el pago de su crédito educativo. Una manera de poder garantizar que se pueden hacer los pagos hacia adelante es a través de lo que son los intereses que se cobran a las personas. Recordemos que el ICETEX es una entidad financiera de naturaleza especial. Esto quiere decir
que los recursos con los que ella opera son los de su propio patrimonio y son los que consigue en el mercado, y también por esos recursos debe hacer un reconocimiento de intereses. Por lo tanto, si la entidad suspendiera el cobro de los intereses y no hay una fuente adicional que los permita suplir, pues estaría poniendo en peligro el pago de las matrículas de los estudiantes que actualmente están en el sistema, no solamente en el semestre 2020, sino en los anteriores. Por ello, el plan de auxilios educativos tiene un respaldo con unos ingresos que el gobierno nacional le brindó para que pueda trasladar ese beneficio, en algunos casos, en la reducción de intereses como tal. Sin embargo, los intereses que cobra ICETEX, es importante que el país los conozca, son los más bajos cuando se trata de créditos educativos. Tenemos tasas que son la mitad que tienen que cobrar las otras entidades del sector cooperativo o del sector financiero tradicional. Por ello, seguimos causando los intereses. Esto como tal no se suspende. Las personas que requieren un alivio tienen el plan de auxilios educativos y en ese orden de ideas, pues entre todos contribuimos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior, los pagos de las matrículas y el funcionamiento de la entidad. Pregunta aquí, alguien me dice que intentó acogerse algún alivio porque tiene una deuda con el ICETEX y le dijeron que no, que ya había, que estaba el cupo lleno. ¿Eso es así? ¿Había un cupo para eso? ¿Cómo funcionaba el tema de los cupos? ¿Era para todo el mundo? ¿No era para todo el mundo? ¿Había ciertos requisitos? ¿Qué pasa ahí en ese caso? El plan de auxilios educativos nació con los decretos a los que ya hice referencia, el 467 y el 662. Ambos establecieron claramente que los auxilios, hay una cantidad que se pueden otorgar que está determinada por el monto de los recursos que fueron apropiados. Estimamos, cuando hicimos las proyecciones iniciales, que tendríamos la capacidad de llegar a 100,000 beneficiarios con créditos que deben hacer pagos durante este año. Esto es un universo de 300,000 créditos. Estamos hablando de 100,000. Estamos hablando de que uno de cada tres, es decir, el 33% de los beneficiarios, tendrían la posibilidad de acogerse a los mismos. Cuando hicimos un primer corte, en el momento del mes de mayo, observábamos que ya íbamos en 65,000 y con los recursos adicionales que fueron apropiados, pues pudimos ampliar esa capacidad. En este momento no tenemos todavía cerrada la posibilidad de otorgamiento de los auxilios, se siguen otorgando a las personas. Revisamos caso a caso y encontramos en aquellos que ameritan y necesitan el apoyo, se los brindamos tal cual como está definido en los reglamentos. Presidente, la última y con esta pues terminamos esta charla que muy amablemente nos ha concedido y es, quisiera preguntarle, bueno, hay opciones, el gobierno y las instituciones del gobierno tienen opciones para que los estudiantes se puedan vincular y puedan continuar y no haya una deserción masiva, pero preocupa también que el tema de la conectividad es, digamos, grave en el país. Lo admitía la ministra en una charla que tuvimos hace poco acá y decía que Colombia tiene un rezago en temas de conectividad grande, importante. Entonces, se garantizan unos alivios para cierta cantidad de gente y para la gente que quiere ingresar a estudiar este semestre, pero no hay conectividad y la gente no tiene cómo, y vamos a trabajar, digamos que telestudio, teletrabajo. Entonces, ¿cómo analiza usted el tema de la conectividad y los problemas que pueda tener la gente? Creo que esta situación de pandemia permitió evidenciar la necesidad que tiene el país de profundizar las soluciones de conectividad, no solamente desde las tradicionales, sino utilizando nuevas tecnologías. Como ICETEX, claramente este es un asunto que rebasa nuestra capacidad institucional directa, pero sí reconocemos que muchas instituciones tienen en su universo de estudiantes jóvenes que requieren de una herramienta tecnológica que sea capaz de navegar en estas nuevas tecnologías, que pueda tener los aplicativos necesarios y que pueda acompañarlos en este ejercicio de alternancia. Nosotros tenemos una línea que se llama la línea de sostenimiento. En un principio ella tenía un valor establecido de 5 salarios mínimos semestrales. Lo que encontramos es que había una oportunidad. Primero, de aumentar ese valor, de 5 lo pasamos a 8, y segundo, permitir que esta línea le favorezca a los que la tomen la compra de equipos de cómputo, paquetes de conectividad y los aplicativos que sean necesarios. En esto las instituciones de educación superior han sido bastante enfáticas y que es una solución real que ellos se han encargado de divulgar de tal manera que los jóvenes que hacen parte de sus programas de formación encuentren una solución para poder llevar a casa un equipo, una herramienta
que les ayude a poder vivir, aprender, desarrollarse en este entorno de aprendizaje mediado por tecnologías. Presidente, con esta cierro y quiero, ya sí, con esta cierro de verdad, ¿sigue el tema de becas en el exterior? ¿Sigue todo el ICETEX caminando normal o alguna cosa se paró? Todo nuestro programa de relaciones internacionales sigue activo. Hay cambios que algunos de los oferentes han hecho. Recordemos que en el portafolio exterior tenemos dos grandes líneas. La primera son los créditos que la entidad otorga. La segunda son las becas que los países amigos de Colombia otorgan o las instituciones de educación superior que se encuentran en el extranjero. ¿Qué observamos? Que las instituciones de educación superior y los gobiernos han suspendido temporalmente los calendarios de otorgamiento. Esto no quiere decir que eliminen esas becas, sino que los tiempos para aplicar y para definir quiénes son los beneficiarios se han movido y estamos trabajando con ellos en el restablecimiento de los calendarios. Lo segundo es que algunas personas que fueron beneficiadas no han podido emprender su viaje porque pues no hay manera en este momento de viajar a su destino. A ellos les hemos garantizado que los cupos se les conserva, la beca se les conserva hasta el momento en el que puedan efectivamente iniciar su programa de formación. Y en términos de los créditos están funcionando sin dificultad. Observamos que ya hay más personas que están solicitando crédito para estudios virtuales en el exterior. Universidades internacionales que tienen una muy buena oferta de programas de posgrado, por ejemplo, los cuales pues ya hoy están disponibles para ser servidos a través de Internet. Para ejemplificar, Harvard acaba de anunciar que el programa de medicina será llevado al 100% virtual. Nuestros servicios permiten entonces que colombianos que deseen cursar programas de este estilo puedan acceder al crédito educativo y desarrollarlo a través de estas herramientas. Esto entonces para decir que en el portafolio internacional pues nos hemos adaptado a las circunstancias, sigue vigente y un mensaje también muy importante, también hemos tenido o somos responsables de extranjeros que vienen a tomar programas de formación en Colombia. Garantizar que los tenemos completamente identificados, que en el evento de que ellos requiriesen algún tipo de acompañamiento en materia de salud, estamos coordinados con el ministerio y con las demás entidades que lo ofrecen para poder garantizar a los colombianos en el exterior y a los extranjeros en Colombia el mejor acompañamiento que estas circunstancias nos permiten dar. Siento que ha sido muy provechoso para la gente y para que puedan también darse una idea de que vienen trabajando desde el ICETEX y bueno, responder algunas de las dudas más comunes. Entonces, muchas gracias por este tiempo y seguiremos en contacto, presidente. No, Sebastián, a ustedes siempre muchas gracias por ese interés que han tenido por la gestión de la entidad. Informar que además de todo lo que hacemos en materia de esta situación de pandemia, seguimos trabajando muy arduamente en el ejercicio de la transformación de ICETEX, la reforma integral de ICETEX que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, con lo que esperamos dejar una entidad que se ha reinventado para hacer mucho más o prestar un mejor servicio al país y a sus jóvenes. Bueno, presidente, un abrazo y gracias. Hasta A luego. ustedes. Chao. Gracias.